Denis Johnson, El árbol de humo, fragmento. 1963. Habían matado al presidente Kennedy a las 3 de la madrugada de la noche anterior. El marinero Houston y los otros 2 reclutas estaban durmiendo mientras las primeras informaciones daban vuelta al mundo. Había un pequeño local nocturno en la isla, un bar de copas ruinoso con enormes ventiladores giratorios y una máquina de millón. Los 2 marines que regentaban el bar pasaron a despertarlos y les contaron lo que le había pasado al presidente. Los 2 marines se sentaron con los 3 marineros en el barracón de acero para reclutas de paso, mirando cómo el aparato de aire acondicionado goteaba dentro de una lata de café y bebiendo cerveza. La emisora de la cadena de las Fuerzas Armadas de la bahía de Subic se pasó la noche entera funcionando, emitiendo boletines sobre aquel asesinato inconmensurable. Ahora ya era media mañana y el marinero en prácticas, William Houston, Jr., empezó a sentirse sobrio otra vez mientras merodeaba por la selva de la Isla Grande con un rifle del calibre 22 prestado en las manos. Se suponía que había jabalíes salvajes deambulando por las instalaciones militares de aquella isla, que era lo único de las Filipinas que él había visto hasta aquel momento. No sabía qué pensar de aquel país. Lo único que quería era ir de caza por la selva. Se suponía que por allí había jabalíes salvajes. Caminó con cautela pensando en serpientes y tratando de no hacer ruido, porque si había jabalíes quería oírlos antes de que cargaran contra él. Era consciente de estar magníficamente tenso. Por todos lados lo rodeaban los 10.000 sonidos de la selva, así como chillidos de las gaviotas y de la espuma lejana. Y si se quedaba quieto del todo y escuchaba un momento, también podía oír la risita sofocada del pulso en el calor de su carne y el crujido del sudor en sus oídos. Si se quedaba inmóvil únicamente otro par de segundos, los bichos lo encontraban y se ponían a berrear alrededor de su cabeza. Apoyó el rifle sobre el tocón de un platanero y se quitó la cinta del pelo y la escurrió. Después se secó la cara y se quedó allí un rato de pie, apartando los mosquitos con el trapo y rascándose la entrepierna con gesto ausente. Cerca de allí una gaviota parecía estar teniendo una discusión consigo misma, una serie de chillidos de protesta alternados con graznidos graves, de disensión, que sonaban como alguien diciendo y algo que se movía de árbol en árbol atrajo la mirada del marinero Houston. Mantuvo la vista clavada en el punto donde lo había visto, entre las ramas de un árbol del caucho, y estiró el brazo para coger el rifle sin alterar la dirección de su mirada. La cosa se volvió a mover. Ahora vio que se trataba de alguna clase de mono, no más grande que un perro chihuahua. No era precisamente un jabalí salvaje, pero se presentaba a sí mismo como algo que mirar, agarrado al tronco del árbol con la mano izquierda y ambos pies, y hurgando en la fina corteza con aire de prisa minuciosa y exasperada. El marinero Houston enfocó la flaca espalda del mono en la mirilla del rifle. A continuación levantó el cañón unos cuantos grados y centró la cabeza del mono en la mira. Sin pensar realmente en nada en absoluto, apretó el gatillo. El mono pegó el cuerpo al árbol, extendió los brazos y las piernas en gesto entusiasta y por fin, echando las 2 manos hacia atrás como si tratara de rascarse la espalda, cayó al suelo dando tumbos. Al marinero Houston le aterró ver sus convulsiones allí. El animal se levantó como pudo, haciendo fuerza con un brazo contra el suelo y se sentó con la espalda pegada al tronco del árbol y las piernas extendidas ante sí, como alguien que descansa después de una tarea laboriosa. El marinero Houston se acercó unos cuantos pasos con cautela y desde apenas unos metros de distancia vio que el pelaje del mono era muy brillante y que tenía un tinte como de henna a la sombra y un tinte rubio a la luz, mientras las hojas se movían sobre él mismo. Ahora el animal miraba de un lado a otro, con el aliento saliéndole a grandes y rápidas bocanadas y la barriga ensanchándose tremendamente cada vez que respiraba, como si fuera un globo. El disparo había sido bajo y le había salido por el abdomen.
El marinero Houston sintió que a él también se le partía el estómago por la mitad. «Dios bendito», le gritó al mono, como si éste pudiera hacer algo para remediar su estado vergonzoso y odioso. Pensó que le iba a explotar la cabeza si el sol de media mañana seguía inflamando toda la selva a su alrededor, y las gaviotas seguían chillando y el mono no dejaba de contemplar su entorno con cautela, moviendo la cabeza y los ojos negros de un lado a otro, como si estuviera siguiendo el progreso de alguna conversación, de algún debate, de alguna pugna que la selva, la mañana, el momento, estaban teniendo consigo mismos. El marinero Houston caminó hasta el mono y dejó el rifle en el suelo a su lado y levantó al animal con las dos manos, sosteniendo las nalgas con una y la cabeza con la otra. Con fascinación y luego con repulsión, se dio cuenta que el mono estaba llorando. La respiración le salía entrecortada y cada vez que parpadeaba se le inundaban los ojos de lágrimas. Miraba a un lado y a otro, y no parecía que estuviera más interesado en él que en todo lo demás que podía estar viendo. Le dijo Houston, pero el mono no pareció oírlo. El mono todavía estaba en sus manos cuando le dejó de latir el corazón. Él lo zarandeó, pero sentía que era inútil. Sintió que toda era culpa suya, y aprovechando que no había testigos, se permitió echarse a llorar como un niño. Tenía 18 años.